Don Osvaldo es el autor de este libro. Con 80 años me escribió porque quería publicar su primer libro. Trabajamos juntos, cumplió su sueño de hacer este libro y cuando me dijo que quería hacer un lanzamiento en su natal Curepto, un lugar de campos a unos 300 kilómetros de Santiago, le dije que me gustaría ir a compartir con él en ese momento. Y aproveché el impulso para darme un fin de semana espectacular, entre Santiago, Iloca y Curepto. Creo que han dicho cosas tan lindas que no sé si serán verdad. Estamos en el Terminal Sur de Santiago, viernes 13 de marzo de 2026. Ese bus estaba bonito, hasta con cambio de luces me hizo, pero no me sirve. En este bus que estamos viendo viajaremos hoy, plural, porque tú me acompañas. Bus en Milano, 1410, Santiago, a Curicó, Gualañé, Licantén y Iloca. Me pone súper contento hacer estas cosas. Más encima, viajaremos en la ventana panorámica. Es un placer viajar en bus y conocer lugares nuevos. 13 luquitas, el pasaje de Santiago a Iloca. Mucha gente sabe que me gusta viajar en bus, pero hacer este viaje tiene muchas cosas especiales. Por eso lo cuento acá como una arielada. Están los poemas épicos de Ilión, Troya, la Ilíada, y están mis épicas cotidianas, las arieladas. Súper pretencioso, pero hay que creerse el cuento. Me gusta y me identifica mucho ese concepto. La épica de lo cotidiano. Es tan divertido sentarse aquí, bellos paisajes. Me encantan los buses de 2 pisos. Son maravillosos. Y me encanta sentarme en la ventana panorámica. Doy gracias a Dios por poder hacer todas estas cosas y también por poder compartirlas con ustedes. Aunque el evento con Don Osvaldo es en Curepto, y esta tarde voy a Iloca, una playa cercana a unos 30 kilómetros. Pocas empresas viajan a Iloca, solo Díaz y Milano, que son empresas de la zona. De hecho, como es marzo, casi fines del verano, estamos en la quincena, este bus es un horario especial extra por el verano. El bus habitual viaja más tarde y ya las próximas semanas este horario desaparece. Adiós. Los buses de la ruta viajan más hacia Curicó, la principal ciudad de este viaje en bus. Hay mucho intercambio de pasajeros aquí. Para los pueblos y también para Iloca, la mayoría de los viajes se hacen en estos buses chiquititos. El bus de 2 pisos es una excepción reciente, pero lo habitual es bajar en Curicó y tomar un bus chico a Iloca.
De esta ruta quería hacerla hace tiempo por varios motivos y por varios años. Mi papá viajó a Iloca cuando chico, muy niño. Vinieron de vacaciones hace mucho tiempo atrás y contaba que el camino tiene muchas curvas, muchos cerros. El camino era tan peligroso y complicado, me imagino, sobre todo en esa época, que el bus en que viajaban se salió del camino, quedó con una rueda afuera. El bus casi se cae por el barranco abajo. Pudo ser una tragedia. ¿Cuántas veces pude no haber existido? ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que yo naciera y existiera? Qué linda y motivante historia para venir a conocer esta ruta, ¿cierto? La familia de mi papá obviamente nunca más volvió, pero me quedó ese bichito de querer conocer esto. Curioso, estar haciendo la misma ruta que hizo mi papá, pero como 50 años después, con otras condiciones, es otra cosa. En un bus de 2 pisos con aire acondicionado, con ventana panorámica, ni comparado con las micros viejas de esos años, po. La ruta escénicamente es súper linda, una muy linda aventura. Mira, mira, los caballos están parando el tránsito. Tendrá que estamos en lugares de campo. Mira esta cuestión. El río Mataquito al costado. Es un privilegio poder mostrar rutas tan bonitas. Viajar por los campos, ver los pueblitos. Hermoso. No se ve mucho por el sol, pero en este cruce de caminos puedes ir a Curepto, de cruce de Lora. Algo que también debo reconocer y agradecer es que el pasajero del lado, un jovencito, 18 años, nos fuimos conversando de la vida, nos fue contando sus cosas. Y cada vez que yo sacaba la cámara para grabar, él se callaba para que pudiera salir bien el video. Y a veces me decía dónde mirar, dónde era más bonito para que siempre estuviera atento al camino. No, muy buen compañero de viaje, de ruta, así que muchas gracias. Estamos viendo el río Mataquito y más allá está el mar. Estamos cerca de la desembocadura. Por ahí al ladito está el mar, al lado del río. ¿Está? ¿Sí? Sí, ahí está la vuelta del abuelo. Esta es una pesca, como verán. La pesca, ese se llama el lugar. No, todavía no. Pasando la población aquí, el primer paradero. Mira, mira, mira el mar. Veo el mar desde el bus. Qué bacán. Hoy la ruta bonita. Iloca es lo que están viendo. Un pueblito de una gran calle larga y otras callecitas chiquititas. En los veranos esto es un hormiguero. Creo que viven como 1000 personas en el año y llegan 15.000 en enero y febrero, imagínate, mucha gente.
Las vacaciones de ellos niños justo terminan a fin de febrero. Empieza marzo y empiezan las clases. Y ahora que es mediados de marzo no anda nadie. Algo bonito es ver todo esto en pie. Las casas, todo. En el terremoto y maremoto del 2010, estos pueblitos de la costa quedaron destruidos. La ola arrasó con todo. Ahí se hizo famoso Víctor Díaz, el Zafrada. La tele es basura, pero esa entrevista es una joya. Un niño de 8 años contándote sobre su pueblo destrozado. Todo destruido. Pero con una actitud, una sencillez, una nobleza súper bonita. Si alguna vez pueden ver esa entrevista, véanla. Mira esta vista. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ese edificio es la Feria Artesanal de Iloca, el paseo artesanal. Y al ladito está el terminal de buses, la última parada de este bus. ¿Terminal? Es el terminal. Así es este bus de 2 pisos por dentro. El segundo piso tiene asientos económicos, semicama. Fue el bus 11 de Andesmar Chile hacia Santiago, Valdivia, Osorno, Bariloche. Y abajito tenemos asientos salón cama. Y llegué a Iloca, qué emocionante. Justo quería este bus y este horario específico para alcanzar a ver la puesta de sol en la playa. Qué hermoso y qué relajante. Me siento feliz, pero también algo melancólico. Me trae algunos recuerdos dulces y algo amargos. Realmente Iloca es demasiado bonito. Mi pantalón puede dividirse en 2. Es súper práctico. ¡Hoy el agua está súper helada! ¡Terrible fría! Pero es bonito. Esto es demasiado lindo. Ya con esto valió la pena hacer el viaje Iloca. Ver una puesta de sol tan bonita. Gracias a Diosito por poder vivir cosas tan bonitas. Toda una alegría hacer estas cosas. Me recuerda cuando uno era niño y soñaba con ser adulto, con ser grande, ¿te acordáis? Ay, me encantaría ser adulto y hacer lo que yo quiera, hacer lo que se me da la gana y que nadie me diga nada. Bueno, juego a ser ese niño grande muchas veces. Esta noche me quedaré en la hostería Iloca. Esta es mi habitación por esta noche. Lo que más me gusta es que tengo vista al mar. Me dieron una habitación con vista al mar. Hermoso, de verdad, muchas gracias. Está ideal para venir en pareja. Es como romántico.
Estoy solo, pero quería darme un gusto y quedarme en un lugar bonito. Si voy a venir, que sea un lugar bonito. Estaba leyendo, la Hostería Iloca es la casa patronal del fundador. Aquí se fundó Iloca. Yo no tenía idea cuando vine. Aclaro que la hostería no sabe que grabé esto. No hay canje, publicidad, nada. Yo pagué toda mi estadía y me quedé porque quería darme un gusto. El lugar es súper lindo como lo ven. Está bien cerca del paradero de bus. Está como a 4 cuadras. Y lo que más hay en Iloca son hostales tipo económicos. Cabañas, casas particulares de veraneo. En la recepción me comentaron de la tinaja de agua caliente y como venía cansado del viaje en bus, lo reservé. Me lo merezco. Para eso trabajo. Quedé con las manos todas arrugaditas. Salido de la ducha, me puse a releer el libro de Don Osvaldo, porque mañana tengo que hablar, tengo que decir cosas. Que todo salga bien mañana. Buenas noches. Tuve una buena noche, aunque tuve que matar un par de zancudos locos. Qué hermoso ver esto desde mi habitación. Y todavía estar en pijama y ver esto. Qué privilegio, qué bonito. Hora del desayunito. Tenemos un mini desayuno buffet. Esa es otra de las razones por las que me quedé en esta hostería. Pensando en la guata, siempre. Todo un puerco. Un puerquito. Pero es importante, porque den buena comida, ¿cierto? Es importante. Me saqué varias cositas para comer. Buen provecho. Hay que empezar bien el día. Hoy tenemos parcial nublado. Mañana llegan las lluvias. La mañana está súper bonita, despejada, y es gracioso cómo funciona la nostalgia. Lo que estoy pensando. Una amiga de la adolescencia venía de vacaciones a Iloca en esos años. Entonces camino, me acuerdo un poco de ella y también me siento adolescente de nuevo. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. La gran Violeta Parra y este indigno pero cariñoso tributo no lo canto porque me da un poco de vergüenza cantar en público, pero qué ganas de volver a los 17 en muchas cosas. No es que todo tiempo pasado fue mejor, no es tan así, pero esa época era muy especial en las redes. Fue una época muy especial para mí. En mis 17 años, 2009, 2010 por ahí, yo tuve un fotolog que es una bitácora personal. Tú subías una foto diaria y un texto, y el texto era lo que querías compartir con tus amigos, con cualquier persona que leyera esa bitácora virtual en internet. Y pude hacer muchos amigos maravillosos, fue súper divertido y me gustaba que no había tantas pretensiones como hoy. Había gente con fotos y textos muy sinceros, muy del corazón,
siento que eso se ha perdido en internet. También las charlas eran muy divertidas en el MSN Messenger, entrar al computador y esperar a que tus personas favoritas se conectaran y poder hablar con ellas y chatear y escribirse de todo. Eso lamentablemente se ha ido perdiendo. Es que no se perdió. Cuando don Osvaldo contó que quería hacer su libro, me lo pensé. ¿Voy o no voy? Dudé unos momentos. Los buses, las noches de habitación, las comidas, es plata. Yo tengo que pagar esto. Pensé, pero ¿cómo no lo voy a acompañar? Por ahorrarme unos pesos no lo voy a acompañar. Si no tuviera, claro, no habría venido. Pero Dios me dio, me da y me va a seguir dando. La plata no es para mirarla, es para usarla. Vivir esto va a quedar para toda la vida. Y nos vamos a Curepto. Un hermano de don Osvaldo me vino a buscar acá y loca. Pero con la comuna de Canté. Aquí ya estamos en la comuna de Curepto, ya señor. El hermano de don Osvaldo fue profesor rural. Hablamos de su vida en el auto y en su casa. Ya se jubiló, contaba con nostalgia de su trabajo en una escuela rural, un colegio chiquitito, con niños de distintas edades que venían desde los campos a estudiar, todos en la misma sala de clases. Una vida bonita y también muy sacrificada. Gente caminando kilómetros para ir al colegio, niños que después de las tareas ayudaban en los campos, niños que sabían andar a caballo. Pero también la realidad de muchos campitos y pueblos que cada día que pasa se van despoblando, y también esa cultura y esa inocencia se va perdiendo. Don Osvaldo hizo un lanzamiento a lo grande, invitó a su familia, sus amigos, mucha gente de Curepto, también mucha gente de distintas ciudades, viajaron para venir a verlo y compartir con él. Yo tenía aproximadamente 50 años en Rancagua y me hice el propósito de escribir un libro. Luego hice un intento y este cuaderno me acompañó cuando me vine de regreso a Curepto hace 3 años. Y un día lo abrí y hay 3 páginas manuscritas donde intentaba escribir un libro,
Luego la vorágine de mis actividades no me permitió continuar con el libro. Tenía todo el tiempo del mundo. Me levantaba para descansar y al encontrarme con este cuaderno, dije yo creo que es el momento. Y me instalé frente al computador. ¿Cuál fue la gran incertidumbre? Tengo dudas de si seré capaz. Pero si no lo intento, no lo sabré jamás. Y eso está plasmado en el libro. Y ahí empieza mi relato. Tomo la determinación y les cuento y les digo, y ustedes lo van a ver. Ahí vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Tenía muchas dudas y empezamos a conversar y por supuesto que yo siempre lo motivé porque creo que él tiene todavía mucho que contar. Si bien ya cuenta algo acá en este texto, Mi infancia, mi legado, pero todavía le falta mucho que contar. Empezamos a conversar, ¿cierto? Yo siempre haciéndole alguna sugerencia, pero como les digo, aquí el mérito es de don Osvaldo. Él se atrevió, él empezó a escarbar en su memoria, ¿cierto? En sus recuerdos, y surgió un texto, un libro que de verdad me sorprendió cuando me lo entregó. ¿Ya? Me sorprendió mucho porque es un texto muy bonito. Claro que fue capaz de escribir un libro donde habla de las costumbres, las formas de vida, las tradiciones, los aspectos negativos también que le tocaron vivir, pero también este libro es una invitación a atreverse, a perseguir los sueños, a concretar nuestros proyectos de vida, independiente de la etapa de la vida en que nos encontremos. Don Osvaldo nos demuestra que siempre, con esfuerzo, con perseverancia, con una actitud positiva como él tuvo desde niño, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Así que hoy día yo quiero felicitar a don Osvaldo por este gran logro, porque de verdad es un gran logro, por atreverse y por darnos la oportunidad de conocer muchos aspectos de nuestro pueblo que tal vez muchos no conocían. Un gran aplauso, por favor, para don Osvaldo. Porque más allá de que estamos presentando el libro de Osvaldo, todos ustedes se dieron el tiempo de estar aquí. Estamos viviendo canciones, momentos muy bonitos y en este caso también una lección de vida. Porque es como decía Mónica, todos nosotros tenemos muchos sueños, muchas ideas, muchas cosas que queremos hacer algún día. Pero ese algún día muchas veces no llega. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Decimos, es que algún día lo voy a hacer, algún día. Y hay gente que muere y nunca llegó ese día. Aquí vemos a Osvaldo que hizo concreto ese sueño. Y no fue un tema de un año. Estamos hablando de 5 años de trabajo escribiendo, escarbando su memoria, después corrigiendo con Mónica, después viendo conmigo el tema. Yo también corrijo, también veo el tema, diagramar el texto, ver cómo vamos a poner las páginas, cómo vamos a hacer esto, llamando a la imprenta, que le pongamos color aquí, que tenemos que color acá, en qué tipo de papel. Es todo un trabajo, todo un proceso. Ustedes están viendo un trabajo hecho con muchísimo cariño de Osvaldo, de Mónica, mío y de toda la gente que participó de una u otra manera en motivar a Osvaldo, en darle ese empujoncito para que lo hiciera. Y mi trabajo aquí en este caso es, uno, presentar a Osvaldo obviamente y su obra, pero también darles el empujoncito a ustedes, independiente de que sea el libro, pero hay muchas cosas que todos postergamos. Es decir, oye, el Osvaldo lo hizo y está presentando aquí no solamente la historia de su infancia, que sí, el libro se llama Mi infancia y mi legado, pero también es de Curepto mismo. Yo no soy de acá, soy de Santiago. Yo primera vez que estoy acá en Curepto y estoy gracias a Osvaldo porque él me dijo, voy a lanzar el libro, me gustaría que estuviera, y dije, sí, por supuesto, al tiro, yo voy. Sí, yo soy medio loco, así que no, yo me tiro nomás. Pero esa es la actitud, hay que tirarse. Uno siempre va a pensar, pucha, es que está lejos, es que pucha, ¿cómo me voy a quedar? Es que ¿qué voy a hacer con esto? Hay que tirarse, esa es la actitud, hay que tirarse.
Porque si no, las cosas no pasan. No es como que caen del cielo. Bueno, yo soy cristiano, oro y muchas veces me caen cosas del cielo. Pero no es como que uno tenga que estar pasivamente esperando que las cosas sucedan. Uno tiene que tomar decisiones y acciones. Y en este caso concreto, cuando uno ve el tema de la escritura, pero en mi caso también la fotografía, el tiempo pasa y nosotros no nos damos cuenta porque lo estamos viviendo. Esto está pasando. Aquí afortunadamente Osvaldo también invirtió en tener cámaras, un trabajo para poder rescatar lo que está pasando aquí y que quede en memoria. Porque si no lo hacemos, eso se olvida. Si Osvaldo no escribe lo que pasó en Curepto hace 70 años, porque fue hace mucho tiempo, él muere y eso queda ahí para la gente que lo vivió. Pero después nosotros no podríamos conocer eso. Yo pude conocer de ese Curepto gracias a él. Conocer lo que era sacar las lentejas, conocer las tradiciones campesinas, las trillas, conocer cómo se vivía en esa época, cómo era estar en su familia, escuchando las cuecas. Cuando yo editaba el libro, que lo tuve que leer muchas veces, me sentía ahí. Osvaldo me transportó a ese momento, tal como él probablemente se transportaba a ese momento mientras escribía, porque tiene eso. El libro, la literatura, el arte es comunicación. Yo tengo algo acá adentro y se lo tengo que regalar a otro para que tenga sentido. Y toda la vida completa de nosotros está llena de esos pequeños actos. Cada cosa que nosotros hacemos impacta al otro, le toca al otro. Y ese es el llamado que quiero hacer hoy día, no solamente para reconocer a Osvaldo, sino también para instarlos a ustedes a pensar en ese toquecito que nosotros hacemos en cada persona. ¿Qué huella estamos dejando cada uno de nosotros en las personas que nos rodean? Así que agradecer la invitación, Osvaldo. De verdad para mí un placer, un honor estar aquí. Verlos a todos ustedes, insisto, es un regalo. Un regalo. Porque todos los días aquí pueden ser muy parecidos, pero hoy día ha sido diferente. Estamos haciendo algo diferente y se van a acordar toda la vida de esto. No se van a acordar de las palabras específicas, a lo mejor se van a acordar de algunos pasajes del libro cuando lo lean, pero la emoción y lo que sintieron acá se va a quedar para siempre. Así que eso, muchas gracias y Dios los bendiga. El evento fue súper lindo, me alegré mucho por don Osvaldo. Imagínate, a sus 81 años, viendo a tantas personas queridas. Su familia, sus amigos, ex compañeros de trabajo, gente que lo conoció de muchas partes. Es como vivir un super cumpleaños con la gente que quieres, pero con la excusa de un libro, que partió siendo para amigos y familia y terminó trascendiendo a muchas personas y a Curepto mismo. Creo que han dicho cosas tan lindas que no sé si serán verdad. Las agradezco sinceramente de todo corazón. Y quiero terminar comentándole algo que no les dije antes y que ustedes no van a creer. Cuando terminé de escribir el libro, la sensación que sentí, una felicidad realmente indescriptible. Haber tenido la capacidad, a través de los recuerdos, de remontarme 7 décadas atrás y recordar vivencias y situaciones, pero tan claramente, es realmente... Yo mismo quedaba pasmado. Acordarse de relatos, de relaciones, de personas, de profesores, de amigos, de cómo se hacían las cosas en aquella época. ¿Qué quiero decirle con esto? Me sentí feliz de haber enfrentado el desafío. Así que espero sinceramente que el libro sea de vuestro agrado. Eso. Esta noche es lo más humilde. Curepto no tiene hoteles ni cosas caras, solo hay residenciales, pensiones para trabajadores, para quienes trabajan en la madera o los campos. Y yo estoy súper contento con cómo salió todo, pero también algo cansado. Hay harta ropa de cama, aquí las noches son heladas y ya es hora de irme a dormir. Buenas noches.
Las pensiones o residenciales también dan desayuno. Tengo varias cositas ricas para comer, está incluido. La plaza de armas de Curepto me parece súper linda. La comuna tiene 10.000 habitantes más o menos. Esta ciudad y los pueblos circundantes, toda la comuna, los campos, está súper bonito y mantiene ese aire rural, campestre. Yo tengo que esperar unos amigos y familiares de Don Osvaldo que me llevarán a Rancagua y de ahí viajo en bus a Santiago. Personalmente, me encanta trabajar libros de este tipo. Personas adultas mayores que cuentan su vida, o familias que hacen la historia de sus raíces. Me encantan porque muchas veces pensamos que hay que crear una historia o ficción desde cero. Y a mí, fíjate que me gustan más las historias reales, la gente real. Creo que es bonito aprender de la vida de las personas y cada persona que yo veo es como un libro con patas o con piernas. Estoy agradecido de Dios. Es grato involucrarse en trabajos que tengan un sentido. Es un trabajo soñado para mí. Cuando yo era chico y pensaba en escribir mis propios libros, pensar en editar un libro para otra persona era algo que no estaba en mi imaginación. Pero bonito, ser editor de libros es muy bonito. Hacer feliz a muchas personas con estos libros y con otros trabajos también. Compartir estas aventuras en un video. Es el Fotolog antiguo pero hecho YouTube. Y contarles algo que creo que vale la pena contar. Todo este fin de semana, lo que vivimos en Iloca, lo que vivimos en Curepto, todas las cosas fueron un regalo hermoso de la vida. Deseo que Dios te bendiga mucho. Gracias por la sintonía y por disfrutar conmigo de esta arielada. Chao, que estés muy bien.